Assalamu alaikum wa rahmatullah y muy buenas tardes. Hay hombres que hacen historia e historias que hacen destacar a grandes hombres. Hace 50 años moría asesinado uno de los hombres más brillantes en la defensa de los derechos de la comunidad negra en Estados Unidos. Hablamos evidentemente de Malcolm X, o también el conocido Al-Haj Malik Shabazz. Malcolm X, antes llamado Malcolm Little, había nacido en un ambiente muy marcado por el racismo. No en vano, su padre había sido asesinado brutalmente por supremacistas blancos. Y cuando era niño, destacado en el colegio, al ser preguntados sus compañeros y él por el profesor qué querían ser de mayores, cuando le tocó el turno a Malcolm X, dijo que quería ser abogado. Se rió su profesor y le dijo: para ti mejor, como negro, te correspondería un trabajo como carpintero o cocinero, lo cual le llevó a salir del colegio. Una vez fuera del sistema educativo, se dedica en su juventud a trabajar, pero también a delinquir, y acabó en la cárcel. Etapa en la que conoce una organización llamada la Nación del Islam, una organización negra, supremacista, racista también, que reaccionaba contra el racismo de los blancos, del Ku Klux Klan, por ejemplo, con el racismo supremacista negro. Con la ira, con el odio que sentía por las injusticias y que sufrió en sus propias carnes, Malcolm X destacó en esta organización y fue conocido en toda América por ser uno de los grandes jefes de la Nación del Islam. Llegó a ser el número 2 después de su jefe, Elijah Muhammad. Su odio le llevó a confrontar a la sociedad, pero sobre todo fue cuando descubrió en la peregrinación a la Meca el verdadero Islam y descubrió que en realidad el mal de América no era el racismo de blancos y negros, sino un sistema injusto y desigual que discriminaba no solo a los negros, sino también a los blancos y demás necesitados, víctimas del sistema capitalista. Por lo tanto, empezó allá por 1964 su nueva predicación, desligándose y saliendo de la organización Nación del Islam para promover la nueva doctrina basada en el amor, en la fraternidad y en la solidaridad. Por desgracia, poco después recibía muchas amenazas de muerte y fue asesinado justo un 21 de febrero de 1965. Malcolm X tiene una larga historia. Su propia vida es la lucha de la comunidad negra de Estados Unidos. Gracias a sus esfuerzos, a su lucha y la de otros muchos, hoy día Estados Unidos goza y puede presumir de tener un presidente negro. No obstante, Malcolm X abrió una vía nueva, diferente a las dos que existían entonces, entre la segregacionista, racista, supremacista, racista blanca o negra, tanto del Ku Klux Klan como de las Panteras Negras o la Nación del Islam, y también divergió con Martin Luther King sobre que la lucha y la cuestión no se reducía a una lucha solamente legal, sino que era necesaria una lucha para cambiar el espíritu mismo de América y cambiar profundamente la sociedad. Los últimos sucesos de Ferguson y demás asesinatos de ciudadanos negros en Estados Unidos a manos de agentes de policía muestran la profundidad y la certeza de la visión de Malcolm X. Vamos a hablar de Malcolm X hoy para rendirle homenaje y sobre todo en un mundo 50 años después que, aunque ha mejorado mucho a nivel de las tensiones raciales de blancos y negros, no está exento de muchos conflictos identitarios y también racistas, como es la islamofobia o el antisemitismo aquí en Europa. Veremos qué podemos aprovechar y aprender de su lucha después de este pequeño vídeo que vamos a ver sobre Malcolm X. Y empieza Mayales. Malcolm X nació un 19 de mayo de 1925 en Omaha, Nebraska, y su nombre era Malcolm Little. De joven, Malcolm empezó a estudiar las enseñanzas del grupo The Nation of Islam y su líder, Elijah Muhammad, que perseguía, entre otras cosas, crear su propio estado de población exclusivamente negra. En 1952, Malcolm se declaró seguidor de Elijah y, dado que consideraba su apellido Little una etiqueta de esclavitud, lo cambió por la X, que indica su apellido tribal perdido. Malcolm no tardó en escalar posiciones dentro del grupo The Nation of Islam y, gracias a su inteligencia y su capacidad de articular elocuentemente sus pensamientos, fue nombrado portavoz del grupo a nivel nacional y gozó de una amplia popularidad que le ganó adeptos y seguidores tan destacados como el peso pesado y entonces campeón del mundo de boxeo, Muhammad Ali o Cassius Clay. Las posturas de Malcolm X dentro de la secta de Nation of Islam
Eran extremistas y claramente racistas, pero todo cambió cuando Malcolm se dirigió a la ciudad sagrada de la Meca. Allí conoció a musulmanes de todo el mundo, de todas las etnias y colores, y ello rompió la visión preconcebida que tenía y que reducía el Islam a una religión étnica exclusiva de la comunidad negra. Tras su peregrinación y su gira por varios países de Oriente Medio, Malcolm regresó a Estados Unidos, como un hombre transformado. Renegó de sus ideas racistas y se declaró musulmán suní y adoptó el nombre del Hajj Malik el-Shabbat. En varias entrevistas que contaron con una cobertura mediática a nivel nacional estadounidense, desacreditó al fundador de la secta a la que pertenecía como un farsante, diciendo que es demasiado orgulloso para confesar a sus seguidores ahora que se les ha enseñado deliberadamente la falsedad. Pero a medida que sus seguidores bien intencionados se expongan a la verdadera religión del Islam, ellos mismos le dejarán y practicarán el Islam como debe ser. Declaraciones realizadas por Malcolm X en febrero de 1965. El 14 de ese mismo mes, el hogar donde Malcolm, su mujer Betty y sus 4 hijas vivían en East Elmhurst, Nueva York, fue atacado con bombas incendiarias. La familia salvó la vida por milagro. Una semana más tarde, sin embargo, los enemigos de Malcolm tuvieron éxito en su intento despiadado. En una charla en el Audubon Ballroom de Manhattan el 21 de febrero de 1965, 3 hombres armados se dirigieron al escenario donde Malcolm pronunciaba su discurso. Le dispararon 15 veces a quemarropa. A sus 39 años de edad, fue declarado muerto a su llegada al hospital. Malcolm X, el Hajj Malik el-Shabbat, es uno de los activistas civiles más destacados de la comunidad afroamericana en su lucha por obtener sus derechos en Estados Unidos. Hoy en día, cada vez son más las voces que exigen que se conmemore el día de su muerte a nivel nacional, de la misma forma que se hace con Martin Luther King. Salam alaikum y bienvenidos a Majalis del día de hoy, que vamos a consagrar a este gran líder negro estadounidense o afroamericano, como le gustaba a él llamar a la comunidad negra de Estados Unidos, a Malcolm X o el Hajj Malik el-Shabbat. Bienvenidos, y doy la bienvenida también a nuestros amigos y compañeros. Salam alaikum, Tawfiq. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Barclay. Y también Hisham, salam alaikum, bienvenido. Gracias, Barclay. Muy bien. Y también ustedes son muy bienvenidos, pueden opinar por las vías ya conocidas, pueden hacerlo a través del teléfono 911 730251, 911 730251, y también lo pueden hacer escribiéndonos al correo mayales@cordobainternacional.com, y también al Facebook, en nuestra página de Facebook, facebook.com/mayalescórdoba. Decíamos que un hombre a los 39 años que dejó una historia así de grande, imaginen si hubiera vivido más, pero muchas veces sucede con los grandes personajes, con los grandes hombres y mujeres que dejan sus huellas en la historia, que son muchas veces más leyenda todavía después de su muerte. La primera pregunta que nos hacemos, porque les recomiendo que vean la película de Spike Lee, Malcolm X, se llama Malcolm X, y protagonizada por Denzel Washington, bellísima para conocer su vida. El programa, como no nos va a caber para hablar de su vida en detalle, sino sacar las mejores lecciones de este gran militante y activista de derechos humanos, derechos civiles. Y la primera es cómo una persona que casi crece huérfano, porque su padre es asesinado siendo muy joven, luego es dado en adopción, sale de la escuela por la discriminación de su profesor. ¿Cómo llega a ser una persona y superarse tanto a ser el símbolo, junto a Martin Luther King, por excelencia, de la lucha por los derechos de la comunidad negra? Cualquiera. Bismillah, salatu salam ala Rasulullah. En realidad, como bien has dicho, Malcolm X o el Hajj Malik el-Shabbat, que Allah lo tenga en su misericordia, rompe todos los esquemas, ¿no? Es una persona que sale de lo común.
Si hacemos un repaso a su juventud, a su niñez, etc., vemos que se engloban y se reúnen, se juntan todas las condiciones para un hombre fracasado, para un perdedor, ¿no? Pero alhamdulillah, él, con un esfuerzo personal, a pesar de todo, ha podido autoformarse, ¿no? Fue un autodidacta y convertirse en el hombre que fue, ¿no? Incluso dentro de el ambiente de delincuencia, de drogas, de guetos en el que vivió, especialmente en Boston cuando fue a vivir con su hermanastra. Ahí conocía un mundo realmente de decadencia, pero aún así, dentro de ese hábitat tan poco adecuado, salió como un líder que lideró a toda una nación, a todo un pueblo hacia la libertad y hacia, digamos, la convivencia y hacia autorrealizarse, ¿no? Él siempre lo que ha criticado Malcolm X en la comunidad negra, y es un defecto y es un vicio que aún se mantiene hasta el momento en Estados Unidos, es que no tienen amor hacia sí, ¿no? Amor propio, ¿no? Que se odian a sí mismos y que siempre intentan imitar al otro, ¿no? a la cultura dominante, y eso es algo básico que él criticó en esta comunidad, ¿no? Por cierto, no solo la comunidad negra de Estados Unidos, también Sí. en casi donde hay minorías, muchas veces la minoría adopta una visión de sí misma propia digamos, de la sociedad mayoritaria, y esto pasa incluso, por dar un ejemplo y extrapolarlo, a los ceutíes del Príncipe. Muchos ceutíes del Príncipe, por dar un ejemplo, llegan o a rechazar o a romper totalmente con la sociedad mayoritaria o a verse a sí mismos con los ojos. Veremos cómo ha salido de Sin esa generalizar, dualidad, claro. sin generalizar, cómo ha salido Malcolm X después de una dura vida y experiencia, salió de esta dualidad para realmente ver una solución, digamos, apta para Estados Unidos y para muchos países. La pregunta que te hago siguiendo lo que ha dicho Hisham es, Taufik, una persona que porque tenga carencias materiales o problemas sociales o familiares, no es justificación para que uno sea un fracasador, ¿no? Un fracasado, un perdedor. No, para nada. Es que la lectura que podemos hacer de este gran personaje, el Haj Malik Shabazz, o el conocido como Malcolm X, es que encarna este concepto del cambio, de cambio a otro cambio. Hay un concepto islámico básico, es taghir, cambiarse a ti mismo antes de cambiar tu propia realidad. Es una ecuación casi matemática. Malcolm, desde el primer día, todo estaba en su contra, con los recursos casi no existentes. Ha luchado contra su propia gente, su propia cultura, su propio tiempo, espacio, política, y todo esto, aparte que ya era declarado según todos los barómetros de la sociedad como un fracasado, como un perdedor, como bien ha dicho el hermano Hisham, pero teniendo unos ideales y creyendo en unos principios, con la lucha personal, yo creo que ha demostrado que sí, se puede conseguir tus ideales con una lucha permanente, constante, y en términos religiosos islámicos, con la ayuda de Allah, glorificado y alabado sea. Yo solamente un principio que me gustaría un poco recalcar. Hay una leyenda falsa dentro de la comunidad musulmana. Siempre cuando alguien de cierta fama abraza al Islam, se monta todo, no sé, está muy bien alegrarnos por todo el mundo que abraza o que regresa al Islam, pero no existe un complejo de inferioridad, como si el Islam, que Allah me perdone, no valía nada, y a la hora como este fulanito de cualquier mundo de la fama ha abrazado el Islam, ahora el Islam sí que es bueno y vale la pena. No, al contrario, abrazar el Islam es algo que alegra a todo el mundo, pero siempre es que debemos alegrar por la salvación de esta persona, no por el concepto erróneo que tenemos muchos de los musulmanes, que fulanito por ser famoso ha abrazado el Islam. Ahora sí que el Islam es una religión verdadera, o es la salvación, o llámalo como tú quieras. Para corregir este concepto yo creo que es bastante corre en la mente de muchos de nosotros. Hay una norma, casi una regla sociológica inventada, no, pues promulgada por Ibn Khaldun, llamada Nahlat al-Ghalib, que es el débil o el derrotado siempre sigue al más fuerte o al victorioso.
Malcolm X en su juventud también se veía con los ojos blancos, se tenía el pelo de tal manera como para parecer un poco más blanqueado, ¿no? Sí. Que un negro normal, pero gracias a que obtuvo ayuda, siempre encontramos a gente en el camino que a lo mejor nos puede empujar hacia lo mejor, y entonces sí que se hace consciente de que lo que estaba haciendo en realidad era odiarse a sí mismo, por eso quería aparentar lo que no es. El tema del compañerismo, de con quién andar o a quién escuchar, también es fundamental a la hora de autodescubrirnos y de actuar correctamente. Por supuesto, nuestro entorno influye esencialmente en este aspecto. Como hemos visto en ese vídeo introductorio, Malcolm X, una vez que entró a la cárcel, ¿no? Entró a prisión, ahí conoció a esta, por llamarlo de alguna forma, secta, Nation of Islam, ¿no? La nación del Islam, que realmente tiene poco que ver con el Islam suní, ¿no? El Islam verdadero, pero al menos fue como una etapa transitoria o una puerta que le permitió, ¿no? Un puente que le permitió llegar a la verdad del Islam. Y ahí pues se juntó con personas de esta organización liderada por Elijah Muhammad, que a su vez es el discípulo de otro hombre que se llamaba Ali Drew Muhammad, así se llama, Ali Drew Muhammad. Y estas diferentes tendencias que existían en la sociedad estadounidense vienen como una reivindicación de la población negra de Estados Unidos, de los afroamericanos, como les llamaba Malcolm X, reivindicaban su identidad musulmana. Ellos decían, nosotros, o la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, al llegar aquí como esclavos, cuando fuimos raptados, así lo decía Malcolm X, de África y traídos a Estados Unidos o a América en barcos, pues se nos trajo con una identidad islámica y no nos llamábamos John o Marcus o Matthew, ¿no? No, nos llamábamos Muhammad, Yusuf, Uthman y diferentes nombres musulmanes. Y lo mismo con los apellidos, algo muy paradójico que muchos activistas negros, como lo fue Malcolm X, llaman la atención, dicen, ¿cómo es que un hombre negro se llame Matthew White, ¿no? Blanco, ¿no? Blanco, es contradictorio, es un oxímoron, algo falla y ese hombre no sabe quién es, ¿no? Se llaman Green, White, Robertson, Robson, ¿no? Nombres que realmente no tienen nada que ver ni con África ni con el Islam, y por lo tanto hay una identidad, un vínculo, un eslabón perdido ahí, ¿no? Y ellos lo que querían hacer es volver al origen del Islam y recuperar ese patrimonio, digamos, de su identidad. No hay que olvidar que de la gente que llegó, de las decenas de millones que llegaron como esclavos a Estados Unidos, muchos eran eruditos musulmanes, es decir, ulama, llegaron ahí y traían el Corán con ellos, o no solo lo traían porque no les era permitido traerlo en los barcos, pero lo memorizaban y al llegar ahí lo reproducían por escrito, ¿no? Subhanallah. Y ese es el patrimonio que reivindicaba Malcolm X y otros de su entorno. Hay que decir que casi 2 millones de la gente que se trajo de África fueron arrojados al Atlántico, ¿no? Porque su precio había bajado en el mercado. Por su precio era muy bajo o porque estaban enfermos y no valían nada como esclavos. Antes de pasar a la siguiente pregunta, Taufik, me gustaría, porque dices la identidad musulmana de los negros que luego fueron perdiendo porque sus amos, digamos, les perseguían, les torturaban. ¿Podemos hablar de una especie de inquisición a la norteamericana? Por supuesto que no es que se pueda, es que se debe hablar de una Inquisición. Hubo una Inquisición, los linchamientos, esto es la realidad reinante. Y Malcolm X siempre hablaba de ello. Incluso una Inquisición dentro de la comunidad negra en Estados Unidos. Él hablaba de 2 tipos de negros. Él decía, negros blancos. No, el negro de casa y el negro del campo, ¿no? En esa época había gente que trabajaba como sirvientes dentro de la
casa y gente que salía a trabajar bajo el sol, de sol a sol, como se suele decir, recogiendo algodón, especialmente en los estados del sur, ¿no? Y él hablaba de esos dos tipos y acusaba a los negros que trabajaban en casa de chivarse y de ser chivatos, entre paréntesis, de lo que hacían los otros, porque estaban acomodados, incluso amaban a ese amo que les maltrataba y habían desarrollado una especie de síndrome de Estocolmo, ¿no? Se puede venir a decir, porque es un tema muy interesante, de que cuando llegó Colin Powell a ser pues, tan importante en la administración Bush, tanto padre como hijo, Condoleezza Rice, actualmente Obama, se les llama negros blancos que no son negros negros. Viene en ese contexto, ¿no? Viene mucho en ese contexto y he oído a muchísima gente de la comunidad negra estadounidense llamarles lo mismo, es decir, velar más por los intereses de los blancos que otra cosa. O tener una visión, sí, de una visión de la realidad, de la realidad sí. propia de la comunidad dominante, blanca, protestante. Tawfiq, una de las cosas que también notamos y observamos en Malcolm X, rahimahullah, es su conocimiento profundo de los males que aquejan a América. Si hoy día uno quiere ser activista en España o en donde sea, y donde ve una realidad y quiere cambiar, tiene que tener un conocimiento de causa. Sobre todo, es que él lo ha sufrido en su propia carne, no es solamente por el mero estudio de una carrera, una universidad, no, sino lo ha sufrido desde su niñez, ha visto pues cómo linchaban a su padre, cómo los Ku Klux Klan encendían, quemaban a su casa, cómo su madre quedó en un psiquiátrico. A un niño a esta temprana edad, no sé cómo ha aguantado, ha tenido todo digamos, paciencia para aguantar son palabras mayores, y todo esto ahí en la calle, y después todo tipo de delincuencia, hasta alguien puede terminar esquizofrénico, con una doble personalidad, siguiendo al hombre blanco en su cultura más viciosa. O como muchos en el corredor de la muerte. Exactamente, y después terminando en la cárcel de drogas, todo tipo de drogas hasta la heroína, y de ahí, de la noche a la mañana, pues toma una decisión, es que 360 grados, lo que era y lo que va a ser, y haciendo un esfuerzo tremendo a alguien no solamente autodidacta, es que hacía un esfuerzo de estudiar, hasta llegó a aprender el diccionario incluso, estudiaba día y noche, para estudiar no solamente los males, aparte de lo que ha vivido, y haciendo todo un análisis de lo que es la sociedad americana, siempre teniendo como punto de partida, al principio cerrado en su propia comunidad negra, aunque después se va a abrir su mente, su lectura, pero por este contexto tenemos que situarnos en aquellos años duros, 50, 60, estos años de los derechos civiles de sobre todo la comunidad negra, que era un gran fracaso. Nos han vendido la moto que Abraham Lincoln liberó a los negros, y cuando estudiamos todo esto, ¿de qué libertad estamos hablando? Aunque ya sabemos en las memorias o la vida de él contenía en su propia casa esclavos o mayordomos negros, que es totalmente paradójico y contradictorio. De la liberación decretada oficial de Abraham Lincoln, todo lo que pasó en el sur, en la guerra del norte y el sur, y lo que hemos visto en los años 50 y 60, y lo que mencionaste tú en los hechos de Ferguson, y cada día nos levantamos con una noticia brutal, pues violando estos derechos que luchó Malcolm X, Luther King y todos, digamos, los líderes de la comunidad americana. Lo vimos en el Katrina, ¿no? Exactamente, es que hasta ahora los americanos de origen afroamericano se quejan no solamente de la igualdad de oportunidades, de la igualdad ante la ley, es que están considerando, pues no son si son ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, aunque a veces en la foto vemos ciertos nombres o ciertas personas que según la opinión son domesticados, con todo respeto, o quizás se declaró que a estas personas de color negro no nos representan. Pero Malcolm X yo creo que ha roto con todo lo que nosotros podemos hacer una lectura, un simple análisis sociológico, ¿no? Es que la verdad es un asalto que ha dado Malcolm X que no sé si se va a repetir. Esperemos que sí, o por lo menos que haya continuación en su memoria. Antes de ir justamente realmente lo novedoso, lo más impresionante de Malcolm X, que fue ese año y medio último de su vida, cuando hubo esa revolución interna intelectual suya, de visión de América, su confianza en su mensaje, que es lo que provocó miedo entre sus adversarios y lo que facilitó o propició, digamos, para que le mataran. Hisham, pero antes me gustaría
en todos sus discursos, Malcolm X insistía mucho para la comunidad negra y sobre todo también para las mujeres en la formación y la educación. Sí. Para cualquier cambio es imprescindible formación y educación. No basta quejarse, no basta salir a la calle, sino que hay que tener pues, una élite con cierta formación. Bueno, él ante todo criticaba al sistema y la degeneración que había sufrido el sistema educativo en Estados Unidos y que se está arrastrando hasta hoy en día, en el cual pues, dejó de impartirse una educación que engloba diferentes aspectos del conocimiento, que da como producto una persona con una educación integral, con conocimiento general, genérico de todo, toda la realidad, diferentes ciencias, etc., a lo que ellos llaman en Estados Unidos dumbing down, que es como atontar a la gente, ¿no? Es como producir una persona que está ya predispuesta a aceptar todo lo que lancen desde la cultura o monocultura mainstream, que se llama en inglés, que es la cultura, digamos, popular o populista, ¿no? En ese contexto, él hacía esa crítica y también incitaba a todos los miembros de su grupo, a los musulmanes y a toda la comunidad negra de Estados Unidos a buscar conocimiento. Él decía que la única forma, el único modo, la única salida que tienen de esta situación de persecución, de calidad de vida muy baja, de delincuencia, etcétera, es el conocimiento. Porque él decía que la ignorancia es lo único que mantenía a los negros como meros seguidores sin capacidad de decisión, sin capacidad de determinar su futuro, determinar a dónde quieren ir, quiénes son, saber su identidad, hacer una retrospección hacia el pasado, saber de dónde vienen, a dónde van, etcétera, ¿no? Eso es el desconocimiento que tenían desde dentro, desde la comunidad negra, y eso es lo que él pues luchaba en contra de eso y quería llegar. También siempre hablaba de que el Corán empezó con Iqra, siempre hacen referencia, incluso en esta digamos organización o secta que es Nation of Islam, que aún existe hoy en día y está liderada por Farrakhan hasta hoy en día. Pues incluso dentro citan el Corán, dicen que Iqra es la primera palabra revelada y por lo tanto hay que leer lo máximo que uno pueda para salir de esta situación de inferioridad, ¿no? El conocimiento es lo único que les puede dar superioridad y capacidad de afrontar esta situación. Formación, educación, hemos dicho que autodidacta, pero para salir de esa visión cerrada, ha tenido que salir al mundo. Muchas veces cuando estamos ante un muro es bueno ver lo que hay en el mundo para entender lo que te sucede dentro, ¿no? Su viaje a la Meca y por algunos países de África y de Oriente Medio le ayudó a tener perspectiva. Él desde la cárcel ya se enfrentaba hacia estos discursos. Dentro de la misma cárcel tenía sus detractores, la gente que estaba en su contra, en su pro, ya convirtiéndose en un miembro de esta secta de la Nación del Islam, ya se preparó bastante. Y después salió a la sociedad en grande, ¿no? Aquella sociedad cerrada dentro de una cárcel. Y a esta sociedad con una ideología de causa y efecto. Hay un racismo blanco, pues respondemos con racismo negro. Dios de los blancos es de ojos azules, entonces... Y el Dios original es negro. Exactamente negro. Y ahí en la cárcel ya estudiaba libros sobre la genética y buscaba un poco para justificar este ataque que él pues quería dar y criticar el sistema de su tiempo. Y saliendo a la sociedad, pues en sus conferencias, en sus debates. Lo curioso que a mí me llamó la atención, cuando ya su discurso racista, hay que decir las cosas como son, era racista, pero negro. Los medios de comunicación estadounidenses le han abierto la puerta. Televisión, periódicos y todo. Universidades. Todo. Era un personaje mediático, famoso, y todo el mundo invitaba. Pero hablo de los medios oficiales. Sí.
Pero después, cuando va a dar el asalto, su primer viaje por África, después de su enfermedad va a volver, pero después su famoso viaje que le iba a cambiar totalmente cuando ha hecho el Hajj, el peregrinaje a la Meca. Volvió con nuevas ideas, nuevas convicciones, empezó a hacer autocrítica de sus propios principios, de la nación del Islam. En este caso nadie los invitaba. Cuando su discurso era fanático, racista, los propios medios americanos le abrían los brazos. Pero cuando cambió en un discurso moderado para salvar la sociedad, le tacharon que quería declarar incluso una guerra civil entre los negros y blancos. Es curioso cómo el sistema oficial de la época cambió de la noche a la mañana como trataba a Malcolm X, solamente por un viaje. Malcolm X, que era racista, que era un peligro. Que llamaba al odio. Exacto, vamos, que llamaba al odio, apología total, directa al odio. Y cuando ya empezó a cambiar su discurso, blancos y negros, lo que es el discurso islámico, todos somos hermanos y la hermandad y todo esto, le tacharon de una amenaza contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto es curioso, la verdad. Es él quien decía, por cierto, una frase famosísima, muy bonita, sobre los medios de comunicación, de que llamaba a la gente a que desconfiara de los medios de comunicación porque si se creyese a los medios de comunicación le harían querer al opresor y odiar al oprimido. Es impresionante porque la misma estrategia sigue hasta hoy día. Daesh llena nuestras televisiones, las noticias y todo, pero las cosas constructivas, las iniciativas positivas, o Mursi, por dar un ejemplo, pues adiós, no sale y si se le derroca no pasa nada, al igual que se ha intentado con Hamas en Gaza o con el FIS en Argelia, etc. Lo importante es que no haya movimientos moderados que llamen a la unidad y que supongan una alternativa. Bueno, sale Malcolm X, el Hajj, Malik Shabazz, sale del racismo negro, de la supremacía negra, pero no se une a la lucha civil por los derechos civiles de Martin Luther King, aunque tenían muchas cosas en común. De hecho, él funda la Asociación Afroamericana para que se encuentren tanto musulmanes y no musulmanes para defender los derechos de los negros, porque creía que el cambio legal únicamente no iba a cambiar mucho, como lo demuestran los hechos de Ferguson y otros. Su visión es más profunda, en el sentido que lo que había que hacer era cambiar realmente los ideales y la concepción de la sociedad. Sí, por supuesto, él criticó en varias ocasiones la postura que mantenía Martin Luther King Jr. y decía que acerca del premio Nobel de la paz que le concedieron a Martin Luther King, dijo, si yo estoy siguiendo a un general en la guerra y el enemigo le concede una recompensa o un premio antes de que la guerra terminase, y si ese premio es el premio a la paz, entonces ya tengo derecho a sospechar un poco de lo que está pasando, ¿no? Él decía que Martin Luther King era una versión muy light, ¿no? En esta lucha. O burguesa. O burguesa, es decir, incluso elitista, ¿no? Que no conectaba con las preocupaciones y de la calle, ¿no? De la gente en Harlem, en Nueva York, en Detroit, etcétera, en diferentes sitios, ¿no? De Estados Unidos, o en la América profunda, ¿no? En Estados Unidos, el Estados Unidos profundo, que hay pueblos muy pequeños, que existe una familia negra y esa familia negra, pues en esa época los blancos le hacían la vida imposible. Hay que contextualizar las cosas. En esta época, en la época de los años 40, 50, estamos hablando de unos Estados Unidos que no reconocían derechos básicos para los negros. Es decir, en el autobús los negros tienen que sentarse en la parte trasera. En los lavabos, en los aseos, tienen que ir a un aseo de negros exclusivamente, mientras que no pueden entrar en el de los blancos. Si entran en el lavabo de los blancos, una paliza o un linchamiento, o vete a saber qué le van a hacer. Es decir, un miedo y una cosificación, es decir, se ve al negro como algo insignificante, algo que es propiedad del blanco. Y ahí es donde surge esta visión y esta figura de Malcolm X. Hablando de lo que ha dicho el hermano Tawfiq, eso se mantiene hasta hoy, es decir, dar el protagonismo
a la gente más extremista, la gente que se intenta con esas visiones confirmar la visión preconcebida que ya se tiene en la sociedad de ellos, que son violentos, que su discurso es inaceptable, que su discurso llama a la violencia. Y uno de los programas más grandes donde participó Malcolm X se llamaba The Hate That Hate Created, el odio que creó odio. Es decir, simplemente le traen para confirmar esa visión de odio que ya existe. Pero Malcolm X era tan elocuente, y él destacó sobre todo por eso, por su increíble elocuencia y oratoria, pues rompió todos los esquemas en ese programa. Y una crítica a los medios de comunicación actuales es que siguen en la misma dinámica. Si una persona es pro ISIS, por ejemplo, o una persona es pro Al-Qaeda o pro terrorista o cualquier cosa así, se le llama para confirmar y generalizar ese mensaje y decir, ¿veis los musulmanes que dicen? ¿Veis el mensaje que tienen? ¿Veis la visión de la realidad que tienen? Y esto pasa aquí en España y pasa en Inglaterra con algunos, como por ejemplo el Muhajirun. El Muhajirun en Inglaterra siempre les traen a la BBC a hablar, ¿no? Mientras que algunas tendencias más pacíficas que quieren convivencia, que quieren llegar a una palabra común, a un entendimiento, realmente se les margina y nunca se les llama, ¿no? Además, por cierto, todos estos derechos civiles que desencadenó la lucha de la comunidad negra fueron desencadenados gracias a la voluntad y al coraje de una mujer negra que se atrevió a subir a un autobús y sentarse en la primera fila, que era reservada únicamente para los blancos. El tema de la mujer para Malcolm X era fundamental. La mujer quería que tuviera educación, formación, y decía que era clave para que la comunidad negra despertara. Hoy día lo mismo podemos decir de muchos colectivos, entre los cuales la mujer musulmana es clave para que la mujer musulmana o para que la comunidad musulmana, digamos, deje ese victimismo, deje esas quejas en vacío y empiece a construirse un futuro en la sociedad mucho mejor del que tiene ahora. Él siempre ha insistido, el hombre junto con la mujer deben llevar este cambio, empezando por ellos mismos. Criticar la sociedad y el sistema está bien hecho, pero si los propios negros, entre comillas, no van a llevar su propia iniciativa, empezando con la educación, con la información, porque Malcolm X veía vital, el primer paso para la victoria o para cambiar las cosas es esta educación. La educación en aquellos tiempos era reservada para la élite blanca, para llegar a la universidad era casi imposible. Y los negros que destacaban eran los domesticados. Servían para entretener al hombre blanco, para gente famosa como atletas, gente famosa como cantantes, en jazz, en blues, y de esto pues destacaron, pero algo que era para el servicio de entretener al hombre blanco, y llegaron a destacar, y de ahí también la misma lectura que hizo Malcolm X a Martin Luther King, que también luchaba, pero a las medidas que marcaba el hombre blanco. Sí. Por eso tenía estas críticas bastante duras contra, aunque en los últimos, aunque no ha tenido tiempo para vivir, hubo unos encuentros y diálogos, ya no era Malcolm X del duro racista, su discurso, ya sabemos, contra Martin Luther King, después de volver de la Meca, hubo puentes de diálogo, pero después ya sabemos, los dos han sido asesinados, Martin Luther King Jr. y también Malcolm X, pero la mujer de Malcolm X, junto con sus 4 hijas, con todo lo que fundó después la Sociedad de la Mezquita o la Unión de los Afroamericanos, él insistía en la educación como una asignatura obligatoria, y de ahí dando el cambio, la alternativa a lo que ya no existía en el sistema americano, lo que los negros no van a nunca soñarlo, no solamente conseguirlo. Él empezó a hacerlo en las mezquitas, en las charlas, y de ahí, y sobre todo, sacando y salvando a la propia mujer negra, como salía en las películas de Hollywood, servía solamente para la limpieza y todo esto. Él quería cambiar este prototipo de la mujer negra. Hasta en los Tom y Jerry, la mujer negra ya sabemos cómo sale. Él quería cambiar esto, pero los negros de casa y los negros de campo, como solía decir, como Marco Lerman Hisham, él quería cambiar esto. ¿Pero cómo? Los discursos están muy bien. Él tenía una retórica y una elocuencia, pero si no vamos a autoformarnos, empezando con la educación, y la mujer que va a enseñar a los propios negros, pues quizás nuestra lucha va a ser en vano.
Además, mensaje que ha calado en su familia, eran todas mujeres, aparte de él, su mujer y 4 hijas, y su mujer fallecida, rahimahullah, hace pocos años, se doctoró teniendo 4 hijas, y su hija también es doctora, y que está luchando porque Malcolm X tenga un día en Estados Unidos como festivo, al igual que lo es el día de nacimiento de Martin Luther King. Hay una cuestión también muy fundamental que encontramos en el Malcolm, a pesar de su radicalismo, a pesar de su odio hacia los blancos, siempre mantenía la puerta abierta a la evolución, al desarrollo, a mejorar. Es decir, no se encerraba en unos dogmas como se ha encerrado la nación del Islam, sino que siempre estaba abierto a mejorar y a abrirse. Sí, por eso precisamente el cisma, la ruptura entre Malcolm X y Nation of Islam, Nación de Islam, era inevitable. ¿Por qué? Porque eran 2 paradigmas, 2 pensamientos, 2 formas de ver la realidad totalmente diferentes. Nation of Islam, personificada en su líder Elijah Muhammad, pues está formada y está estructurada sobre una base dogmática. No puede cambiar, no puede ser maleable, ¿no? El hombre blanco es un diablo, es un diablo. El hombre blanco nadie lo cambia. Es el mal personificado. Incluso tienen algunas teorías increíbles, es decir, que el hombre blanco fue creado por el demonio, etc., y puesto en este mundo, y que Dios es negro, tiene una visión totalmente antropomórfica de Dios, y que es negro, por supuesto, para estar de su lado, ¿no? Entonces tienen un dogma que muchas veces cae en lo ridículo y en lo absurdo, ¿no? Aún así se basan o basan algunas de sus visiones en el Corán y en la Sunna, aunque Elijah Muhammad se declaraba profeta, el último profeta de Dios, ¿no? Lo cual es un acto de kufr, ¿no? Es contradictorio con el Islam totalmente, porque el último profeta, Khatam Nabiyyin, el sello de los profetas o de la profecía, es nuestro profeta Muhammad, que la pasea con él. Y esta es la visión, esto es lo que había en Nation of Islam. Un líder realmente que quería mantener el poder, estaba en contra de que cualquiera destacase más que él, que esto es muy llamativo. Cuando Malcolm X volvió de Meca, siempre decía lo mismo, decía, he is jealous, está celoso, tiene celo, porque Elijah Muhammad realmente era insignificante ante la gente en comparación con Malcolm X. Malcolm X era muy importante, ¿no?, en esa época. Malcolm X contaba con muchísimo apoyo, estaba arropado. El boxeador Muhammad Ali, Cassius Clay, se había convertido al Islam, etc. Y por eso la visión de Malcolm X era totalmente diferente, era evolucionar, era aprender, ver el mundo, y según vayamos aprendiendo, vamos cambiando nuestra percepción, nuestra versión y nuestra visión de la realidad. Y por lo tanto, el cisma era inevitable, porque la tensión era aumentante, ¿no? Estaba aumentando. La fidelidad y la lealtad siempre a la verdad y no a los dogmas. Por último, antes de irnos, hay una cuestión muy importante que me gustaría plantearte, Tawfiq, y también que puede participar Hisham. Tenemos un problema que atañe en primer lugar a la comunidad negra, que sufre la discriminación más flagrante. Por cierto, hasta hoy día las cárceles están llenas de Sí. población negra, ¿eh? Sí. La discriminación estructural sigue vigente, por desgracia. Pero lo que hace Malcolm X es no encerrarse entre los negros musulmanes, ni siquiera entre solo los negros, sino que funda y crea una asociación afroamericana en la que todo el mundo, musulmanes y negros podían luchar por un Estados Unidos más solidario, más igualitario, más justo. Es muy importante sumar esfuerzos a una causa justa y no encerrarse solo en los que atañe de forma muy inmediata. Esto ha sido fruto de este viaje. El viaje que hizo al Hajj, al peregrinaje, ya empezó desde el avión. Cuando montó en el avión y ha visto gente, va el mismo objetivo, están haciendo el mismo viaje, gente que hace muy poco les consideraba como el diablo en persona, rubia, ojos azules, de todos los colores, y llegando en el mismo Hajj, ahí en la casa al Kaaba, y haciendo esto lo ha hecho no solamente recapacitar o hacer una relectura de sus principios, cambió. Y de ahí entiendo que el Islam es sumar, el Islam es la humanidad, el Islam es el beneficio para la comunidad. Es el principio
principio más básico del Islam es la hermandad, no racismo. El Islam es una declaración tajante contra el racismo. Y está en todas las aliyas, el último sermón de hecho, del profeta. uno de los llamamientos más directos y atrevidos, y creo que hay que tener coraje de Malcolm X, era llamar a Estados Unidos a adoptar el Islam para acabar con este mal. Y ya, Decía que la única solución... La solución que tiene Estados Unidos es el Islam. es el Islam, es que él veía eso, después de la lectura que él ha hecho de todo lo que es el sistema americano a nivel sociológico, político, religioso y todo esto, no había ningún otro sistema capaz de solucionar estos males o el problema de Estados Unidos. De ahí él pensaba que los principios islámicos y los preceptos islámicos sí que pueden trabajar por esta unión de toda la nación americana, que otras ideologías, otras convenciones o trabajan por el beneficio de cierto partido, cierto grupo, cierto lobby económico, y de ahí ya no vamos a solucionar el tema que de verdad afecta a Estados Unidos. De ahí empezó a cambiar su discurso, lanzar el mensaje coránico. Lástima no ha tenido tiempo, en este poco tiempo que él predicaba estas ideas, este nuevo proyecto, sí que ha tenido bastante, digamos, respuestas, no en números, pero quizás el precio más importante era su sangre. Con su sangre pues ya se plantó este nuevo proyecto y hasta hoy quizás los frutos que estamos ahora viendo pues la verdad son de una manera directa o indirecta lo que Malcolm X plantó. Esto de sumar esfuerzos, por ejemplo, aquí en Europa, que sufrimos islamofobia, antisemitismo y varios tipos de discriminación racial o religiosa, esencial. Esencial, porque es una lucha de David contra Goliat, ¿no? Es una lucha asimétrica, ¿no? Una lucha de unas... Hablo de los Estados Unidos de esa época. La mayoría absoluta de las personas blancas de Estados Unidos eran racistas, pero flagrantemente, abiertamente racistas, totalmente racistas. Y una minoría negra que quiere la libertad, quiere sentirse en su país con los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero era una lucha totalmente asimétrica. Y entonces este paso fue realmente muy inteligente por parte de Malcolm X. El aperturismo, abrirse a la sociedad y decir, esas personas que realmente no sean racistas, bienvenidos seáis. Si queréis sumaros a nuestra lucha, bienvenidos seáis, sois nuestros hermanos en la lucha. Y este es el espíritu del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No es el espíritu de Elijah Muhammad, sino del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, hay un pacto que si se me hubiese, si se me llamase ahora mismo a ese pacto, lo firmaría sin dudarlo una vez, ¿no? Que es el pacto de el fudul, ¿no? De la virtud, que el profeta sallallahu alaihi wasallam presenció, ¿no? Ese pacto en el cual diferentes tribus que vivían en la ignorancia, en el jahiliya, pero aún así tuvieron la inteligencia y el sentido común suficiente de decir, no, vamos a reunirnos y firmar un pacto en contra de la injusticia. Cualquier desamparado que busque refugio en nosotros seremos los primeros en protegerle. Y por lo tanto, ese es el espíritu del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cualquier causa, cualquier motivo que lleve a la justicia, que lleve a la convivencia y a la paz, el profeta sallallahu alaihi wasallam era, como se dice, la punta de la lanza, ¿no? Y lo mismo adoptó Malcolm X. Lástima que nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Hisham. Muchas gracias. Justo un mes después de su asesinato, Johnson cambió y eliminó la palabra negro. Un mes después. Pues una de sus victorias. Lástima que no tenemos tiempo suficiente para hablar más de su estrategia de activista y militante. Otra cosa, por ejemplo, que hizo fue internacionalizar el tema de la discriminación racial en Estados Unidos, lo que puso a temblar al mismo gobierno de Estados Unidos. Vietnam, y otras posiciones, lo veremos, inshallah, el año que viene, porque no, si vivimos hasta ese momento. Nos vamos a ir y volveremos para homenajear a otro hombre destacado de la comunidad musulmana en este país. Para homenajear al doctor Bahish Mullah Haweish, rahimahullah, aquí tendremos a su hijo con nosotros para hablar un poco de este gran sabio hispano-árabe, hispano-sirio, para que nos diga cómo es en su vida, cómo era con sus hijos, y también para que nuestro director, en nombre de Majalis y de Córdoba Internacional, entregarle una placa conmemorativa. Hasta ahora. Bienvenidos, aquí estamos de vuelta a Majalis, que queremos dedicar a un hombre que ha dado mucho de forma desinteresada a este canal
a la comunidad musulmana de este país y también para toda España con su experiencia, con sus llamamientos al amor, a la solidaridad y a la fraternidad entre todos los ciudadanos. Tenemos el honor de contar hoy aquí para rendirle este homenaje al doctor Bahij Mullah Hweish, a su hijo Omar Mullah Hweish. Assalamu alaikum, Omar, bienvenido. ¿Qué tal? Vamos a hablar un poco con él sobre su familia, pero antes nos gustaría que el doctor Hussein Mansour, director de este canal, en nombre del canal de Majalis y también del Sheikh El Fawzan, le entregue esta placa conmemorativa. Se la enseñas. Y bueno, al doctor Bahij, nuestro máximo reconocimiento por su desinteresada colaboración en el proyecto de Córdoba Internacional Televisión. El doctor Abdelaziz Fawzan, presidente, septiembre 2014. ¿Se la puedes hacer entrega? Muchas gracias. El doctor Bahij ha sido un padre, un gran experto, una gran persona. Muchísimas gracias. Descanse en paz. Muchísimas gracias. Y el saludo a la familia. Os invito a sentaros un poco para hablar un poco. Conocemos la faceta intelectual del doctor Bahij, ni más ni menos ha traducido la exégesis del Corán en 5 tomos y además de presentar decenas de programas en este canal y sus conferencias tanto en España como en el resto del mundo. Nos gustaría conocer un poco esa faceta familiar, íntima, personal. ¿Cómo era el doctor Bahij con sus hijos, por ejemplo? Bueno, como con sus hijos era un padre maravilloso, precioso, que no cualquier cosa que estaba difícil para nosotros, el estudio, el ambiente, él siempre estaba contento como cuando nosotros estábamos contentos con él. Y él, bueno, cuando nosotros sentimos la enfermedad, él no podía dormir toda la noche, aunque es médico. Estaba siempre rezando que ojalá que no lo pase a nadie, a los hijos, a veces cuando se va de viaje, cuando sabe de viaje al Mu'tamarat y congresos, siempre me estaba llamando el teléfono a cualquier persona de la familia que estamos nosotros. Cómo está Omar, cómo están la madre, cómo están los hijos, esperamos. Estáis todos bien, aunque también no solamente los hijos de la casa que somos nosotros, también la familia, los amigos, siempre que vienen de viaje antes, en el camino del aeropuerto hasta la casa, llamó a las personas, los amigos, hola, ¿qué tal? Soy aquí, estoy en Madrid. Y bueno. ¿Qué quieres decir, José? La verdad... ¿Cuál es tu experiencia como director con él? La verdad, a mí me gustaría más hablar de mi experiencia, esto lo he dicho antes, pero me gustaría volver a decir. Con el doctor Bahij, yo he conocido al doctor Bahij antes de verle aquí en el proyecto de Córdoba. Y como dije antes, esto ha sido durante un viaje en Qatar. Estábamos participando 3 personas de España, Juan José Tamayo, el doctor Bahij, que descanse en paz, y yo, en el diálogo interreligioso allí. Y la verdad, lo que me llamó la atención y lo que lo recuerdo con todo el cariño, que es una persona que sabe muchísimo, pero al mismo tiempo también no quiere demostrar que sabe muchísimo. Y eso es lo difícil. La verdad, la gente, hay mucha gente siempre, el saber mucho para ellos es una herramienta para dominar la mente de los demás. Pero al llegar a dominar los corazones de los demás, esta es la clave. Y así fue el doctor Bahij en 2 palabras. El doctor Bahij es una persona que sabe muy bien cómo puede aprovechar de cualquier momento, siempre estaba bromeando, riendo y decir toda la realidad tan dura, tan clara, de un estilo que te puede aceptarlo cómodamente, muy tranquilamente. Y la verdad de esto me hace recordar una charla que me llamó la atención muchísimo al doctor Bahij y desde entonces me enganché a este sabio. Estábamos en el coche los 3 y el doctor Bahij estaba explicando algunos fundamentos del Islam a Juan José Tamayo. Y creo que Juan José Tamayo recuerda esta anécdota. Y sabemos muy bien que Juan José Tamayo, por supuesto, tiene su criterio tan liberal.
Entonces, ¿cómo puedes explicarle unos fundamentos tan estrictos de una manera que lo puede aceptar y de una forma muy contenta? ¿Sabes? Y llegar los dos a un punto de encuentro. Así fue el doctor Bahij. Dice las cosas de una forma tan suave que te hace aceptar lo que dice muy contento y muy convencido. También un servidor ha tenido una experiencia con el doctor Bahij. Le invité a varios de los programas, entre los cuales Majalis, y también la Jutba de la Meca. Y realmente es justamente lo que dices, mucho saber y al mismo tiempo una sencillez y una modestia, y que siempre cuando venía a hacer sus programas de exégesis pasaba por toda la redacción, por todos los compañeros, nos saludaba uno a uno. Que Allah le renueve todas las misericordias por todo momento hasta que inshallah ingrese en el Jannah. Me decías, Omar, que además de hijos, ahora mashallah se fue al otro mundo, habiendo dejado unos 15 nietos. Y sabemos que para los padres, cuando se hacen abuelos, es una paternidad nueva. ¿Cómo era con sus nietecitos? Pues la verdad, cuando llegó de viaje, antes de poner la maleta, saludar a todos los nietos que hay. Aunque hay unos que no están, no viven aquí, viven en otro sitio, lo estaba llamando. ¿Cómo está Said? ¿Cómo está esto? ¿Cómo están los estudios? Siempre estaba preguntando a los niños, estaba siempre, ¿sabes?, con una persona que le gustan nietos. Como abuelo, siempre le gustaría que se quede con él. Además, yo también estaba trabajando fuera, otro sitio que no era, estaba viviendo él en Jeddah. Él le gusta que toda la gente está cerca de él. Que no, aunque me ha dicho que tú el día que te casas vivas con nosotros y queremos todo tener los nietos aquí, digo, padre, inshallah, y todo inshallah, todo está ahí. Y lo dejé, el sitio que estaba trabajando en otra ciudad, venía ahí, y de verdad es que no puedes, no es la persona que cuando está su padre ahí adelante, no puede estar lo que ama. Sí. Y lamentablemente es que, cada uno viene su hora. Empiezas a recordarte los días y los días preciosos que estabas con tu padre. Y yo me gustaría quedarme con él siempre, porque siempre me estaba enseñando, siempre. Además, no hay gente, la gente todas de pobres, además todo estaba con ellos como ihtiram, todos. Cuando se va un padre o una madre o ambos, en realidad una parte de nosotros se va con ellos. Es cuando nos damos cuenta de que realmente no vamos a ser hijos toda la vida. A veces también maduramos cuando se van nuestros más cercanos. Omar, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias a vosotros. Nuestro abrazo más fuerte a toda la familia. Gracias. Nuestro cariño siempre a vuestro servicio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por participar participar en este espacio con nosotros, y a ustedes muchas gracias por estar ahí con nosotros y por su atención. Volvemos el próximo miércoles con otro tema a la misma hora de siempre. Hasta entonces, sean felices y que Dios les guarde y bendiga. Assalamu alaikum y buenas tardes.